Bienvenidos. Este programa es para mayores de edad. Si tú no lo eres, pídele permiso al adulto responsable. También recordándote que todo lo dicho en este programa es meramente entretenimiento y queda a criterio de cada uno de los escuchas. Bienvenidos a Hablando en la Obscuridad, un podcast de terror. Esperamos entretenerlos durante los siguientes minutos. Mi nombre es Marco Antonio Santiago. Yo soy Iraís Vilchis y les agradecemos por escucharnos. Los invitamos a oír este podcast con las luces apagadas. Recuerda, en la oscuridad, ellos pueden acercarse. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, escuchas. ¿Cómo están el día de hoy? Buenas noches, Iraís, otra vez a nuestra cita de cada miércoles a la medianoche para reunirnos otra vez en torno a la vacilante luz y hablar en la oscuridad. Sí, me encantan los miércoles. Les agradecemos mucho a las personas que han estado con nosotros desde que inició este proyecto y también agradeciendo a todas las personas de YouTube que nos escuchan posteriormente. Anímense los de YouTube a conectarse a las 12 de la noche. Va a estar bien padre. Bueno, por lo menos eso es lo que nos gustaría pensar, sí. Muchas gracias a todos los que se conectan, efectivamente. Muchas gracias a todos los que nos están oyendo aquí en directo. Y bueno, pues si gustas podemos ir entrando en materia. Iraís, ¿qué nos toca de festines del horror para esta noche? Pues hicimos encuesta esta semana y sorprendentemente Marco volvió a ganar Ujú, Metro. La semana pasada estuvimos hablando del Metro de la Ciudad de México. Esta ujú. semana va a ser Metro a nivel mundial, ¿no? Metros del mundo. Y a mí me sorprendió mucho porque yo pensé que iba a ganar Ouija. Sí, también hubiera yo pensado, y de hecho, tristemente, si les quedamos un poquito mal, será porque guié todas mis investigaciones en dirección hacia la Ouija, y ahora resulta que vamos a hablar de los subterráneos y el horror que nos espera en la oscuridad, lo cual es un tema que también me encanta, no veo problema. Pero si sienten ustedes que este programa carece de carnita, muy probablemente será porque nos estábamos preparando para otra cosa, pero la democracia nos dio una sorpresa. Podemos ya no creer en la democracia próximamente. Ajá, empezar a determinar van a comerse justo el programa que yo les diga y lo van a disfrutar. Y o lo van a fingir, no lo sé. Van a fingir que lo disfrutan. Bueno, pues te digo, me encanta que haya ganado esto de los subterráneos. Me parece que está bien que haya un uno y un 2 en este tipo de cosas. Y bueno, descender a las profundidades de la Tierra para transportarnos de un lugar a otro, con todo lo mágico que conlleva, a pesar de que nosotros estemos tan acostumbrados que ya no podamos dimensionar esta maravilla. Nuestro sentido de la fascinación se ha extinguido y lo único que pensamos es en la molestia que representa ir apretujados en algún lugar, soportando empujones, arrimones, malos olores, los vendedores ambulantes con sus bocinas a todo volumen, todas las incomodidades que esto genera. Lo cierto es que tenemos que aceptar que hay algo de mágico y algo de místico cada vez que descendemos unas escaleras a las entrañas de la Tierra. Entramos en un lugar y salimos en otro a gran distancia la mayoría de las veces, y la promesa de que quien entra a las profundidades y sale sea la misma persona es eso, pues una promesa en la que colocamos nuestra fe. Entonces creo que es una fuente de terror muy interesante. Creo que podemos continuar hablando todavía largo y tendido sobre este fascinante mundo subterráneo y las leyendas que en él ocurren. Vamos a empezar hablando de el primer metro, Marco, ¿te parece? Me Londres, encanta, Inglaterra. me encanta, me Cubre, encanta. cubre 253 millas y transporta al año 976 millones de personas. O sea, eso es impresionante. Sí, sí, sí. Y eso que nuestro metro no es poca cosa, pero también esto es muy importante. Y bueno, caray, estamos hablando del primer sistema de tren subterráneo que surgió en el mundo. Ya rebasó los 150 años de existencia y nos podemos imaginar la cantidad de leyendas, la cantidad de historias, la cantidad de mitos que ocurren ahí abajo, además de los evidentes, todos y cada uno de los eventos que han ocurrido en estos subterráneos. Sí, se da con la primera revolución, bueno, se da en la revolución industrial
y bueno, se inauguró en 1863. De hecho, Marco, cabe mencionar que se creía que haciendo este tren se iba a provocar a los demonios de, bueno, al inframundo y que esto iba a provocar la destrucción de la humanidad. Macabro, hay que pensarlo, es muy interesante, pero incluso en épocas mucho más posteriores, mucho más cercanas a nuestro tiempo, este Ujú. miedo seguía existiendo, esta ligera contención con respecto a no afectar una frontera que parecía dada, lo mismo la frontera de los mares, la frontera de los cielos, y en este caso la frontera del subterráneo, que se estaba quebrando en esos momentos que estábamos transitando, quedan manifestadas en la literatura en épocas tan posteriores como los inicios del siglo XX. Howard Philip Lovecraft escribe en el modelo de Pickman un cuento que arranca precisamente con un hombre que teme bajar a los subterráneos por razones muy específicas y es uno de muchísimos creadores, de muchísimos artistas que van a colocar en este descenso a las profundidades este pánico. Herbert George Wells se refiere justamente también a estos habitantes de lo profundo, a estos habitantes de abajo, en su novela de la máquina del tiempo, como los Morlocks. Entonces, este mito ha estado presente, este miedo a descender a la profundidad y qué vamos a encontrar allí ha estado presente durante muchos años. Y es tétrico. De hecho, Marco, Ujú, este metro, o sea, no ujú. solo ha servido como para transportar seres, porque puedo asegurar que no solo han sido humanos, sino en general seres. Yo Ok, sí puedo creer en seres, porque aparte son muchos los que viajan, pues sirvió como refugio antiaéreo, como oficinas administrativas para el gobierno y los militares en la Segunda Guerra Mundial, como almacén de tesoros, eso es como de algunos museos, también fue durante la Segunda Guerra Mundial, y para fabricar municiones y piezas de aviones de combate. De hecho, estas estaciones del metro en la Segunda Guerra Mundial tuvieron muchos colapsos y hubo muchísimas muertes, entonces, fuera de que a lo mejor de la construcción se han llevado un panteón, el metro está lleno de cadáveres, o al menos este metro. sería perfectamente lógico, nada más por la edad que tiene, ¿no? Por la cantidad de historias que tiene, porque efectivamente, pues ya vio dos guerras mundiales, una de las cuales le ocurrió encima, al menos, bueno, la Primera Guerra Mundial se libró más en las trincheras en Francia, en Alemania, pero la Segunda Guerra Mundial le llovió a Londres desde el cielo en forma de bombardeos y efectivamente en muchas películas que ustedes hayan podido apreciar, incluso de las más cercanas como La Hora Más Oscura, esta película de hace un par de años con la que Gary Oldman ganó el Oscar a mejor actor representando a Winston Churchill, tiene un par de escenas muy impresionantes precisamente de estas multitudes ocultas en el metro, ocultas en los subterráneos, eh, que eran un refugio más o menos ideal para los bombardeos. Y sin embargo, como dices, ¿no? En más de una ocasión, deben haber colapsado, deben haber sufrido impactos directos que las derrumbaron y muchísima gente conoció esto como su tumba. Eso debe ser bastante triste. Y de ahí vienen una gran cantidad de fantasmas, ya de ahí podemos empezar a hablar con respecto a los habitantes de la profundidad, a justo estos amigables y a veces no tan amigables, tétricos y amenazadores entes que viven en el subterráneo de la ciudad de Londres. Sí, y de hecho, Marco, no hablando tanto de entes, sino de fantasmas, el metro de Londres, en la estación como tal de Northern Line, en 1984, un cuidador que se llamaba Paul Fisher Ujú. estaba dando rondines porque algo que se evita en estas líneas es que pues la gente o los indigentes puedan entrar y dormirse. Para evitar accidentes se dan rondines y dice que él mientras estaba dando un rondín pues encontró a otro cuidador y que pues a él no se le hizo tan raro hasta que vio que traía una lámpara de aceite, de estos que se ocupaban en los años 50. Él pues habló con él, le dijo que pues también estaba viendo, vigilando, dando rondines, pues no se le hizo como tan raro, pero pues lo dejó como pasar, ¿no? Al regresar ya como a la estación, le contó a sus compañeros y pues le dijeron que pues no había nadie más, que él era la única persona que es encargada de estar vigilando como los túneles a esa hora. Él buscando ya en los archivos se da cuenta que un trabajador en los años 50 murió por un accidente dentro de esta zona y que llevaba una lámpara de tiner porque lo que estaba viendo era, bueno, una lámpara de aceite porque lo que estaba viendo era como un circuito.
y por una u otra razón tuvo un accidente, fallece y dice que los cuidadores lo pueden llegar a ver porque es lo que el fantasma, ellos sugieren que lo que quiere el fantasma es haber acabado su trabajo, ¿no? De arreglar esta parte del túnel. Esta leyenda que cuentas con respecto al cuidador fantasma, al vigilante de tren fantasma, es común a muchas estaciones subterráneas. En el metro de la Ciudad de México se cuenta una anécdota muy parecida, también con respecto Ujú. a un vigilante en las vías que camina de un lugar a otro, que porta ropa anacrónica o equipo que ya no era común para el momento en el que estos tipos lo encuentran. Por supuesto, nada tan antiguo como una lámpara de aceite, que implicaría una enorme vejez. Yo, por ejemplo, me imagino lo terrorífico que debe haber sido el metro, los subterráneos de la ciudad de Londres en la época previa al descubrimiento de la luz eléctrica. Debe haber sido bastante macabro porque no se nos olvide que la luz eléctrica se popularizó para el uso en distintas ciudades del mundo apenas en los últimos años del siglo XIX y ya entrando el siglo XX. Entonces, me quiero imaginar lo que era descender a las entrañas de esta construcción, iluminado por lámparas de aceite, iluminado por luces muy, muy escasas. Debe haber sido aún más aterrador si ya de por sí bajar al metro, incluso en las condiciones actuales, impone un poquito de vez en cuando. Descender a esta gruta profunda, iluminado única y exclusivamente por aceite, debe de haber sido toda una experiencia. Sí, sí entiendo por qué alguien dijera, es que como sé que no me voy a topar con un diablo allá abajo oculto entre los túneles. Si lo pones así, puede ser un buen lugar para depredar. Ajá, sí, no, bueno, lo vamos a ver más adelante con otras estaciones, pero incluso los ejemplos típicos de nuestro propio metro en la Ciudad de México y de algunos otros, es perfectamente lógico pensar que por el tamaño de ciertas estaciones, por el estado en el que se encuentran de repente, a veces están muy solas, hay horarios en los cuales no están muy frecuentadas, algunas de repente no están bien iluminadas. Sí, es un lugar ideal para cazar, es un lugar ideal para atacar y eso le da una dimensión extraordinariamente macabra al metro, ¿no? O sea, aparte, ir encerrado, por ejemplo, en un vagón en el que van tú y otra persona, aquí tenemos una ventaja, ¿no? Las estaciones, entre estación y estación hay una separación de un par de minutos, pero según tengo entendido, en Londres las distancias son un poquito mayores, igual que en Nueva York. De repente el tren puede tardar mucho más en circular de estación a estación, lo que significa que estás constreñido a un espacio muy pequeño durante largos periodos de tiempo. Y en esos largos periodos de tiempo te puede ocurrir cualquier cosa. Sí. Agradezco que las estaciones aquí duren 2 minutos y Sí, ya. está muy bien. Mira, una de las leyendas que a mí me parecía más evocadora porque simple y sencillamente es romántica dentro de la tradición de los metros londinenses, es una que pertenece más como a las figuras de la literatura, ¿no? En Londres había una referencia a un hombre del traje gris, a un anónimo pasajero con saco y gabardina y con pantalones grises, casi siempre llevando un bastón o un paraguas en la mano, que simplemente aparece en las estaciones en momentos de extrema soledad, parece apurado, pero que cuando las personas que están en el andén tratan de descubrir si se sube o no a la estación, descubren que este anónimo pasajero desaparece sin abordar ningún tren y sin salir de la estación. E incluso hay referencias literarias y en canciones a este hombre del traje gris, ¿no? Que algunos especulan debe haber sido un suicida o alguna otra persona desgraciada en este sentido, que se perdió la vida en algún anónimo suicidio en el metro y ahora reaparece una y otra vez evocando sus últimos momentos en la tierra, apurado, caminando en el andén de un extremo a otro. Eso siempre me ha parecido extraordinariamente poético y extraordinariamente poderoso, ¿no? A pesar de que de repente los sistemas de transporte nos sugieren multitud, también en cierto sentido nos sugieren anonimato, nos sugieren la idea de que en realidad tú ves todos los días a una gran cantidad de personas en el metro, pero no sabes nada de ellas o sabes muy poquito
y te enteras de muy poco. Entonces, de este fenómeno contrastante, un montón de gente a la que probablemente veas todos los días, pero de la que no sepas absolutamente nada, no conozcas su destino, y creo que esta contradicción especial que nos permitiría incluso generar cierta fantasmagoría en todo esto, sí nos permitiría evocar, ¿no? ¿Cómo sabemos que todas las personas que estamos viendo en el metro de verdad están vivas, de verdad son seres humanos reales y no entes que en cuanto giramos la vista en otra dirección desaparecen? O esas personas que te sonríen y esa Ujú. sonrisa claramente no es humana. Ah, sí. ¿Por qué piensas en eso? ¿Por qué siempre Sí. piensas en ese tipo de depredadores gulescos y subterráneos? ¿Y ahí tienes acaso una historia con ellos? No, no, pero pues hay que tener precauciones. Digo, No, indudablemente, sí, no, no, no. Hay que mantenernos distantes de todo este tipo de cosas. sí. Bueno, que yo sepa, Londres tiene las muchas tradiciones que le son comunes y que en todo caso no valdría la pena rememorar tanto porque siempre vamos a sentir, sobre todo los latinos, que en realidad es como una versión de nuestros propios cuentos. Las estaciones subterráneas de Londres también tienen a su niño fantasmal que se pasea por los túneles, también tienen su historia de la mujer asesinada en los mismos, también tienen su historia de el tren de la muerte o el tren del infierno, un tren que aparece a una cierta hora específica, que los espectadores, las gentes en los andenes oyen venir, lo oyen cruzar en los túneles, pero este tren nunca se detiene y cuando lo reportan como, bueno, el tren fulanito no se detuvo, los cuidadores, los encargados del sistema de transporte les dicen simplemente que no hay tal tren, ¿no? Que no hay tal convoy circulando en ese momento. Y la gente jura y perjura el haber visto este tren fantasmal que no se detiene en las estaciones y que circula en horas específicas de la noche. Entonces, muchos mitos, como les digo, son comunes a una gran cantidad de metros en distintos lugares del mundo. Sí, aunque cabe mencionar que Inglaterra se ha dado mucho por tener hombres lobos y vampiros. Y como lo dije Uh, desde hace rato, creo que sus trenes han tenido una buena peculiaridad en tener presas ahí, no lo dudo. Y no se nos olvide que Inglaterra fue la casa en donde, bueno, la patria en donde los cuentos de fantasmas fueron elevados a la categoría de arte. Los ingleses están muy orgullosos de sus fantasmas, están muy orgullosos de sus entes y organizan incluso viajes. Hasta donde yo recuerdo, hay varios tours en la ciudad de Londres que te permiten pasear por el Londres fantasmal, ¿no? Se repite el tour de los lugares donde asesinó Jack el Destripador, el tour de las cárceles londinenses, de los subterráneos, de catacumbas. Bueno, hasta donde yo sé, Londres es una ciudad con una vida suburbana bastante intensa, en donde se Ajá. entrecruzan efectivamente entes que viven bajo tierra, devoradores de carroña, como del estilo de los ghouls, asaltantes de tumbas y criaturas de toda índole que pululan, pueblan en el subterráneo de la ciudad de Londres. Y creo que nunca acabaríamos de hablar de Londres, pero creo que otro de los trenes más importantes, Marco, a nivel mundial y que Ujú. tiene un montón de historias es Japón. Cambiándole un poquito porque si no, nunca vamos a acabar de hablar de Londres. Digo, nos va a faltar muchísimo, pero si no, no vamos a abarcar como otros metros Saltemos entonces, así, saltemos medio planeta y lleguemos a Japón. a Japón. Muy bien. ¿Te gustaría empezar a hablar de Japón, Marco? Pues no lo sé. Mira, Japón también tiene una vieja tradición, o sea, en ese sentido nos ganan a prácticamente toda América, con la excepción de Estados Unidos, que también tiene una tradición antigua. Pero igual Japón tiene una serie de estaciones de tren célebres. Aquí sería conveniente el marcar que Japón no es digamos que no todo su sistema ferroviario puede ser asumido como un tren subterráneo, ¿no? Tiene esas características, pero de repente no todo él, porque el tren es un medio de transporte muy importante en Japón, les permite una enorme movilidad,
es célebre por sus aglomeraciones y es célebre por su puntualidad. Entonces, aquí estamos hablando de algo que es como un tren urbano que permite conectar a la ciudad incluso con otras ciudades y aparte le permite a la ciudad interconectarse rápidamente. De entre todas las estaciones está Shinjuku. Shinjuku es una de las estaciones de trenes emblemática en Japón y célebre por muchas razones. Algunas de ellas son estrictamente numéricas, creo que esos numeritos los tienes tú. De hecho, Shinjuku Ujú, tiene 200 salidas y 37 andenes, o sea, es muchas Pantitlanes, ujú. literalmente. Y en promedio, al día, en esta estación circulan 3.64 millones de personas, o sea, prácticamente, casi prácticamente, lo que circula en metro de la Ciudad de México. Ujú, sí, sí, o sea, para que se hagan una idea, el metro de la Ciudad de México en recuentos clásicos, antes de la pandemia, circulaba 4.5 millones de personas por Ujú, día. Solo esta estación ve circular a tres tres. cuartas partes de esta cantidad, cuatro quintas partes de esta cantidad, lo cual es demencial, pues, y si pensamos 36 andenes, es decir, es como si hicieran conexión allí 6 o 7 líneas distintas, como si fueran tres patitlanes uno subido sobre otro, en el que convergieran como un nudo. Yo recuerdo por ahí en los artículos que estuve leyendo que Shinjuku la llaman el triángulo de las Bermudas de las estaciones de metro. Sí. Y de hecho, realmente la estación no tiene ni siquiera un recuento de Ujú, cuántas personas se han perdido dentro de la estación. Y volvemos a lo mismo, ¿no? La cantidad de personas o seres que ingresan a esta estación, ¿cuántas ujú. saldrán de aquí? Sí, 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 sí. Sí, Shinjuku es famosa, por ejemplo, se volvió tristemente célebre en los noventas, en 1995, porque la secta liderada por este tipo, Agakihara, no recuerdo cómo se llamaba Asahara, el líder de un culto a la personalidad muy, muy famoso en Japón, cometió su ataque terrorista con gas sarín en los subterráneos de Japón, entre otras en la estación de Shinjuku. Y en realidad solo fue por la incompetencia y un poquito también por la conciencia de sus seguidores al llevar a cabo el ataque terrorista, o sea, llevaban eh, paquetes, bueno, perdón, contenedores con sarina, los que perforaban con el paraguas y abandonaban en los andenes y en los carros, fue solo porque algunos de ellos tuvieron como ataques de conciencia o incompetencia y no perforaron bien los contenedores, que eso no se convirtió en una tragedia gigantesca. En realidad, sí murió gente, sí murieron, si la memoria no me falla, 12, 15 personas en los ataques, pero pudo haber sido una desgracia muy grande y Shinjuku fue famosa precisamente porque fue uno de los focos de este misterioso ataque. Este es un terror que yo encuentro enormemente perturbador porque es completamente realista. Eh, Entrar a una estación de metro atestada, ir circulando y de repente comenzar a sentirte mal, asfixiarte, caer al piso, recibir ayuda de otras personas que se acercaban a ti, trataban de acomodarte, de levantarte, y a su vez esas personas empezaban a sentirse mal también por el sarín y colapsaban ahí junto de ti. La escena ya de por sí es dantesca y demostraría lo macabro que pudo haber llegado, que puede llegar a ser precisamente esta idea del subterráneo con todas las pesadillas que esto conlleva. Entonces, Shinjuku debe de estar cargada, si nos atenemos a esta famosa idea de los polos emocionales, debe estar cargada de energía, pues debe de estar cargada de tristeza, desesperación, dolor y miedo, y seguro que es un campo fértil para las cuestiones sobrenaturales. Sí, de hecho, no tengo como tal un dato, pero es de las estaciones donde se han cometido mayor cantidad de suicidios. Y de ahí viene una leyenda que querías contar tú, ¿no? Una historia al respecto de uno de los elementos sobrenaturales más famosos de Shinjuku. Sí, que es la de, aquí tenemos fantasmas altruistas que lo Ujú. que evitan es que la gente se suicide.
Entonces, la leyenda urbana dice que hace años hubo una secta que tuvo un suicidio masivo y que obligaron a gente a suicidarse dentro de la estación o dentro de, bueno, sí, dentro de la estación, y que pues estos fantasmas lo que hacen es como esa labor de persuadir a la gente que tiene esa intención de suicidio a que no lo haga. A pesar de que tenemos fantasmas altruistas, la tasa de suicidio en la estación sigue siendo muy alta. Y de hecho, Japón es uno de los países que tiene una tasa de suicidios muy, muy alta. Digo, no es el tema de ahorita, pero pues también tienen su bosque de los suicidios como tal. Ujú, sí, sí, sí. Y el bosque tiene una razón para ello, que es que, por ejemplo, la gente que se suicida en el metro, en plazas públicas o en edificios y cosas por el estilo, puede dejar a su familia con un problema estrictamente legal, para desanimar incluso un poquito más digamos que los suicidios que ocurren en Japón. La gente es punible después de su muerte, su familia puede terminar pagando si la muerte de su familiar, como consecuencia del suicidio, hay retrasos, desvíos, accidentes o algún otro daño o perjuicio en contra de la sociedad. Y entonces los japoneses, por eso es que, por ejemplo, van al bosque, si la memoria me falla, se llama Akigahara, Ujú. van al bosque de Kigahara a suicidarse porque es un terreno en donde pueden matarse sin consecuencias legales, sin problema, pues sin dejar una carga para sus respectivas familias o sus posibles deudos. Efectivamente, Japón es una tierra con una tasa de suicidio muy alta y esta historia de los fantasmas que le susurran a los posibles suicidas que vayan a otro lugar, que no se queden solos, que no salten a las vías, que se dirigen a un lugar seguro, es una visión muy romántica, muy, muy bonita al respecto de la posibilidad de la muerte. Sí, y triste, muy triste. Pues me lo puedo imaginar, sí, muy, muy, muy triste. No Shinjuku particularmente, pero otra leyenda fantasmagórica de Japón muy famosa es la leyenda de Teke Teke, como la llaman los japoneses. También la leyenda de Teke Teke tiene que ver con un fantasma japonés, en este caso el fantasma de una joven colegiala que, buleada por sus compañeros, si la memoria no me falla, en una de sus narraciones, a ella le colocan una cigarra encima del cabello. Ella se asusta mucho con esta cigarra en su cabello, son un conjunto de colegialas en un andén del metro. Algunas de sus compañeras le ponen una cigarra a ella se aterroriza, da pasos hacia atrás, cae sobre las vías y el tren cruza en ese mismo momento y la parte en dos. Ella queda muerta en ese momento. De las historias que vienen posteriormente dicen que en las noches, en las estaciones subterráneas, de repente tú puedes ver a una niña parada en el andén o escuchas a tu espalda el sonido de estas, justamente de estas manos chocando contra el piso, que es la manera en la que ella se desplaza, ella no tiene piernas. Este fantasma aparece, repta hacia ti golpeando con las palmas de las manos en las baldosas y te persigue para matarte. Te persigue generalmente para arrojarte a las vías y que el tren que va pasando te parta en dos o para hacerte cosas peores. Y el fantasma es conocido como teque-teque precisamente porque ese es el sonido que producen sus manos cuando chocan en las baldosas mientras te persigue. Es otra de las leyendas estrictamente hablando de Japón que tienen que ver con el subterráneo y que me puedo imaginar si alguien por ahí comete la imprudencia de descalzarse y hacer sonar sus manos en la oscuridad, debe de provocar un ataque cardíaco a más de uno. No, y deja eso, o sea, Japón tiene fantasmas súper tétricos, o sea, se van a los extremos, o sea, sus fantasmas no son como de aviso, van a matarte. O sea, y eso Sí, es como, "Wow, ok, tranquilo, y, y, viejo". y no hay manera de escapar de ello. Sí, eventualmente creo que vamos a tener que dedicar un programita específico a todas las tradiciones macabras de Japón, que son multitud. Sí, sí, yo diría que si algún país del mundo puede competir en folclore fantasmagórico y digamos que perturbador con los pueblos de la América Latina, son los orientales, los japoneses, los chinos, incluso los hindús, la gente de Indonesia, son las
patrias en donde se puede claramente ver que también hay una tradición, las entidades, los monstruos, los fenómenos que enfrentan son riquísimos y muy aterradores, efectivamente muy, muy aterradores. Me alegro que no viajes. Me gustan mis fantasmas, sí, de Latinoamérica. ¿Sí? Yo digo Sí, que si tu mundo está poblado de criaturas sobrenaturales, es más chido. claro. O sea, si voy a Japón, evitar el metro lo más posible en las noches, seguramente. Sí. Además, imagínate un encontronazo entre la mujer sonriente del metro mexicana y la teque-teque de los japoneses, así como un enfrentamiento entre Freddy Krueger y Jason. Sí, No, imagínate nada más un enfrentamiento entre su fantasma más poderoso y nuestra Llorona, obviamente gana la Llorona. claro, pero el encuentro sería algo digno de una película de serie B, de bajo presupuesto. La vería Sí. yo 10 veces. Y creo que yo también. Patrocinar esta película lo pueden hacer en esta cuenta. Imagínense nada más. Pues si quieres nos podemos ir cambiando de latitud. Japón tiene un montón de historias, pero nos tentaría a contarles aquellas que ocurren fuera del metro, entonces es mejor que se queden con eh, este maravilloso sabor de boca del sonido de palmas chocando contra el piso, Y reptando hacia ustedes. ajá, retando a su espalda y hacia ustedes, y volemos a otra latitud. ¿Te parece Moscú, Rusia? Me gusta el, Ok, el metro de Moscú creo que es uno de los más usados y yo viendo las imágenes porque nunca he estado en Moscú, es el más bonito de lo bonito. Quiero ir solo porque parece un museo. sí, es muy adornadito, sí. Tiene 178 millas y al año normalmente lo utilizan 3.2 billones de usuarios. También es un metro muy concurrido. También es uno de los metros más viejitos que podemos tener, pero también tiene historias muy tétricas. Y la mayoría de las líneas en este caso sí son subterráneas, súper subterráneas y súper profundas. Tienen algunas hasta 60 metros de profundidad. Entonces, Wow. lo que yo les contaba un poquitín era que Moscú también tiene, es un metro ya viejo. Una de las historias que a mí más me gustó cuando estuve leyendo un poquito de fantasmas en el metro de Moscú es la Casa del Tejado Rojo, que esta casa la encuentran en 1954 en una línea que circula el metro de Moscú. Se estaba construyendo una línea nueva y entonces lo que hacen es que durante la construcción encuentran una casa que estaba diciendo, ¿qué hace una casa aquí? Entonces lo primero que dicen es, ok, pudo haber sido una catástrofe natural y por alguna extraña razón esta casa se enterró. Mandaron a traer a un arqueólogo, a gente que se dedica como a esta parte de cultura, a ver si pertenecía como a alguna cultura en específica. No encontraron como tal algo específico y dijeron, bueno, creo que hay que desmontar la casa porque pues no sabemos qué hacerlo. Inmediatamente, al encontrar este hallazgo, este inmueble, y entrar a la casa, se dan cuenta que pues los utensilios estaban intactos, pues que era como si estuviera siendo usada. Realmente no había pocas cosas que estaban sucias. Entonces lo único que hacen es pues desmontarla, pero al seguir excavando empiezan a encontrar cadáveres humanos o cuerpos, que en realidad si dicen son tan viejos o no, la historia no, la leyenda no te lo dice como tal. Esta historia que cuentan de los cadáveres como, pues eh, hay leyendas, había cuerpos, pudo haber sido alguna otra cosa, seguro sí hubo una catástrofe y por eso quedaron estos cuerpos, pero mucha gente lo puso como que eran cosas malignas y que estar excavando ahí pues iba a traer fuerzas malignas, lo cual nos lleva al siguiente punto en las creencias del metro de Moscú, que la Ok. creencia en Moscú, un poquito Marco, es que toda la energía, el odio, pues la tristeza, a lo mejor las angustias o demás, se quedan en la tierra y al estar excavando o haciendo cosas en el subsuelo, la gente que entra a esto es más susceptible y de hecho te recomiendan en que las estaciones de Moscú no estés solo y no estés durante mucho tiempo porque de lo contrario toda esta energía acumulada
y esta sensación puede llevarte a que tengas pensamientos suicidas y en algún caso determinado, si te gana como esta sensación, pues te avientes a las vías, que era un poquito lo que mencionabas, ¿no? De Japón. Ajá, justamente, sí, y me parece como tétrico, una vez más, ¿no? Encontramos estas referencias claras y muy macabras de los subterráneos. Una vez más, encontramos una vinculación con el misterio de la profundidad, con lo que se oculta bajo la tierra, y creo que vamos encontrando como un elemento común a todos los metros del mundo, ¿no? Descender implica en cierto sentido perdernos un poquito. Y me parece muy interesante digamos que el cómo enfrentamos este horror y el cómo cada lugar, cada latitud le otorga una explicación y le da personalidad, dependiendo de su gente, ¿no? Sí, y algo que recalcan también todos los metros es que cuando lo construyen ni siquiera se fijan qué había o qué hay. Londres, regresando un poquito, tenía una momia y Moscú tenía cadáveres y una casa. El metro de la Ciudad de México, ya lo habíamos hablado, tenía también muchas desapariciones. Japón no se diga. Entonces, realmente la gente que está construyendo estas infraestructuras a veces no se percata qué había y qué hay después. Ok. Entonces es muy, muy tétrico. Y digo, Moscú creo que es uno de los metros más bonitos, Ujú. pero también la profundidad que tiene es impresionante. Entonces, yo sí me sofoco, o sea, fuera de que está hermoso, sí diría, estoy muy lejos de allá arriba. Entonces, auxilio, por favor. Pues yo les comentaba a ellos antes, como haciendo un poquito de tiempo, que la única historia que yo conocía sobre el metro, sobre los metros en Rusia, no tenía que ver con algo fantasmagórico, sino que tenía que ver con la estación Kievskaya, una estación famosa. Si alguno de ustedes busca la imagen, es muy, muy popular en internet, en donde aparece una referencia de un UPART, estos famosos objetos fuera del tiempo. En uno de los murales de la era socialista de esta estación del metro aparece un muchacho que parece estar sosteniendo un celular en una de sus manos y estar trabajando con una laptop, con una computadora personal. Es, por supuesto, como de estas cosas que si queremos podemos verlas, ¿no? Y si no, siempre podemos encontrar una razón diferente para observarlas, pero que justificaba para todos los teóricos a los que les gustan este tipo de cosas la idea del viaje en el tiempo, la idea de que en distintas épocas han quedado plasmadas pruebas incontrovertibles de que ha habido viajeros en el tiempo, y esta estación Yevskaya era famosa por eso, y me parecía muy, muy interesante y muy bonito que estos murales de la era socialista, hechos en 1930, retrataran a un chavo que está sosteniendo un celular, ¿no? Pero era la única historia que yo conocía al respecto del metro de Moscú. Y de hecho tiene otra, Marco, que esta, o sea, no es de fantasmas como tal, pero le llaman la piedra Ujú. enigmática, y que es una piedra que Ya. encuentran en 1985 en una línea que no sé pronunciar. La voy a poner en Ujú. Google Traductor, yo creo, para ver cómo, para A ver ver cómo cómo te se la traduce. para ver cómo se pronuncia, a ver si Ujú. escuchan. Ah, dice que no se puede traducir. Vuelvo a intentar. Ni modo. No te Bueno, no. preocupes, pues Bueno, cítala y ya veremos. hay una piedra enigmática que le encuentran y lo que hacen es que la intentan recoger y quitar de esta estación, y al Ujú. recogerla la misma gravedad la vuelve a poner en su lugar. Piensan que es un meteorito, piensan que a lo mejor es una cultura de alguna cultura perdida, piensan que es mágica. Al final no pueden explicar lo de esta piedra y quiero pensar que, porque también como tal no la busqué si existe así o solo es una leyenda urbana, y Ok. y lo que dicen es que pues la dejaron ahí. Y entonces lo último que se infirió es que pues pudo haber sido de alguna cultura pagana que la puso ahí, que seguramente puede ser como pues algún ritual. Y ya. Y algo que sí es cierto y que es igual en Moscú y no es de terror, pero si tienen o van a estudiar a Moscú, hay una estación que es Pochat Reboli, que es una estación que cuenta, bueno, esta línea donde está esta estación hay más de 500 perros. Y Oh. en esta estación en particular, cuando es invierno, pues los perritos se andan paseando en las estaciones bueno, en los trenes,
y los alumnos o los estudiantes van y los acarician porque la tradición dice que si acaricias a un perro en un metro, te va a ir bien en tu examen. Entonces es un tip por si quieren ir a Moscú. Por si andan por el rumbo y necesitan que les vaya bien en un examen. Está bastante interesante, está bastante interesante. Si quieres podemos cambiar de latitud, no movernos un poquito más, no demasiado. Las anécdotas que yo encontré sobre otros metros se centrarían, por ejemplo, en el metro de Berlín. El metro de Berlín tiene igual historias fantasmagóricas, pero hay una en particular que me pareció muy, muy fascinante por las implicaciones macabras que tiene. No está verificada, de antemano debo clarificarles que esto que voy a decir a continuación no está verificado, queda como en nivel de rumor, ¿no? Pero básicamente la historia cuenta que la estación Monroestrasse de Berlín es famosa por el mármol rojo que hay en ella, el mármol rojo con el que está construida. La estación tiene por esto una belleza particular. La leyenda diría, o el mito diría, que este mármol rojo es de hecho el mármol que perteneció al edificio de la Cancillería cuando el gobierno nazi fundó sus cuarteles generales y Albert Speer trajo este mármol para darle un aspecto brillante a los edificios del Reich. Luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de la derrota del nazismo, estos fragmentos de mármol fueron reubicados y se utilizaron en parte para reconstruir, o bueno, para construir la estación del metro en Berlín, Monroestrasse. Y cae la leyenda macabra de que se escuchan gritos en la noche, de que hay lamentos, de que se aparecen fantasmas, porque curiosamente este edificio del nazismo fue crucial para la época en la que se planearon y se llevaron a cabo las purgas que representaron el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, la limpieza étnica en Alemania. Entonces, está esta leyenda particular con respecto a Berlín, a una estación hermosa, pero cuyo esplendor probablemente sea la representación de los restos de un edificio monstruoso en Berlín. Entonces, esa particularmente, con todas sus implicaciones, me parecía muy interesante. Como agregado, hay una criatura que vive en los túneles del metro de Berlín, que de hecho recibe el nombre de Tunnel Pfeiffer, que es como un topo, una suerte de topo, un animal gigante que se aparece y silba en los túneles del metro, hace un sonido particular mientras deambula en la oscuridad. Es parte de estos críptidos que se mueven en los subterráneos del metro de Berlín. Ok. Deberíamos de hacer también, Marco, un programa de criaturas, ¿De críptidos? de críptidos. No me parece una mala idea. Mira, ya en el lapso del programa que vamos haciendo, ya van saliendo sugerencias para otros 2 programas. Y esto, yo tenía la esperanza de que tras 10 programas se nos acabaran los temas y ya pudiéramos despedirnos del público, pero No, parece que no va a ocurrir próximamente. no, nos seguirán escuchando continuamente. Chan, 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 chan. Muy bien, muy Y bien. yo de Berlín, la verdad, no conozco ninguna, pero creo que algo que nos falta y que también es emblemático es el metro de Nueva York. El metro de Nueva York. Ya para regresar a América en este viaje instantáneo a través del horror de distintas regiones, podemos llegar al metro de Nueva York. ¿Quieres empezar tú? No, mejor tú, porque ahí sí, Ok. me gustó más como lo das tú, Metro Nueva York. Ajá. Mira, Y en todo caso, el Metro de Nueva York, los datos monográficos que ha estado dando Iraíz en este bueno, momento. eso sí los puedo dar. Yo Así, sé que sí. adelante, mira, así para nos complementamos. Tú colocas el centro y yo remato a la portería. Bueno, algo que es curioso del Metro de Nueva York es que es el más caro del mundo, pero transporta 4.9 millones de personas al día. O sea, sí transporta mayor gente que la Ciudad de México, y pues Ujú. es uno de los más caros. Entonces, si lo van a visitar, de hecho, algo que hace Nueva York es que su tarjeta te la dan por mes, porque por viaje es muy cara. Entonces, la gente que vive en la ciudad de Nueva York compra su tarjeta por mes o la paga por mes. Pues está macabro. Bien, eh,
bueno, de las estaciones del metro de Nueva York, conozco yo básicamente dos. Una que entraría más en el terreno de la leyenda urbana, que algunos denominan de Meat Train, el tren de la carne, en donde se refieren a que en altas horas de la noche circula un tren específico en los túneles del metro de Nueva York, circula un convoy específico en donde las desafortunadas personas que se suben a él sufren el ataque de uno o más caníbales en el interior del metro, ¿no? Personas que son asesinadas y cuyos cadáveres son retirados en el interior para ser paladeados eventualmente por otras personas, ¿no? Esta leyenda urbana del tren de la carne ha cobrado miles de formas, incluso tiene una versión cinematográfica más o menos curiosa y es un mito recurrente en Nueva York. Hay algunas historias de fantasmas, pero me parece que son bastante triviales, bastante repetitivas y serían en todo caso extensiones de las tradiciones de la gran cantidad de personas que viajan en el metro de Nueva York y de las distintas nacionalidades que representan. Hay tradiciones tétricas que evidentemente vendrían de Latinoamérica, o de Japón, o de China, o de las islas del Caribe, de todas estas tradiciones afroamericanas. Entonces, los fantasmas en el interior son muy comunes, pero cada uno respondería como a su etnia particular. Pero el otro fenómeno que es muy repetido en Nueva York, curiosamente resultó ser una mentira por un lado, una leyenda urbana por el otro, y una macabra y perturbadora realidad en uno de sus extremos. Fue, por un lado, algo completamente falso y por el otro lado, algo que tenía un hilo de verdad. Nueva York siempre ha sido famoso por sus trogloditas, sus habitantes subterráneos, criaturas de piel pálida, desgreñadas, parecidas a neandertal, bueno, parecidas, perdón, a cavernícolas, que se movían en los subterráneos, se alimentaban de los desprevenidos, secuestraban personas, las arrastraban al interior y se las comían, ¿no? Estas historias macabras al respecto de los trogloditas que vivían en el metro se repitieron durante años. Muchas personas afirmaron en una y otra ocasión observar a estas criaturas de pieles pálidas y ojos saltones que se movían en los túneles, que de repente incluso llegaban a abordar alguno de los trenes, hablaban de su mal olor, de los andrajos con los que vestían y de su aspecto completamente salvaje y de cómo cuando los descubrían se lanzaban a correr y se perdían en los túneles del metro. Curiosamente, una periodista, Jennifer Todd, se metió a los túneles del metro en el año 1993 con la intención de encontrar a estos famosos trogloditas, ¿no? De hacer una investigación y localizar a estas criaturas que vivían bajo tierra. No encontró a ningún devorador de carne humana, no encontró a ninguno de estos monstruos de las leyendas, pero descubrió que en los túneles de Nueva York y en los subterráneos, incluso en estaciones abandonadas, había cientos, miles de personas marginadas viviendo y sosteniendo una sociedad allí adentro, durmiendo en estos lugares, encontrando refugio, intercambiando, sobreviviendo de las obras, un poquito depredándose los unos a otros, saliendo a realizar pillaje y volviéndose a meter a los túneles. Esta periodista Jennifer Todd encontró todo un mundo ahí abajo, encontró toda una sociedad subterránea de personas marginadas de la sociedad, ladrones, mendigos, drogadictos, personas con problemas mentales, y su reportaje obligó al gobierno de la ciudad de Nueva York a girar en dirección hacia todos estos desprotegidos y tratar de solucionar este problema. Entonces, mucha gente sostuvo eventualmente que las historias sobre los trogloditas tal vez tenían un viso de verdad, tal vez estaban justificadas por todas estas personas que vivían ahí, que vivían en la oscuridad. Sí, de hecho, Marco, yo tengo, bueno, es una historia muy similar a que la que tenemos aquí en la Ciudad de México, la de el ghoul de Barranca del Muerto. Uy, échala. Y es igual en una estación de Nueva York en donde un chico pues se le hace noche, el tren ahí sí cierra como a ciertas horas y ya no pasa, pero pues teóricamente sí hay vigilancia, teóricamente, porque pues Nueva York de cierta manera
tiene como mucha gente de que llaman gente sin casa y se van a quedar a estaciones del metro también. Entonces, pues este chico se le hizo tarde, ya no tenía dónde regresar, le pide permiso a lo que es al policía de la estación que se puede quedar en el metro y dice, pues sí, no hay problema, hay mucha gente que se queda aquí porque pues ya no alcanzó el tren o algo. El chico pues se acomoda en una de estas banquitas y se da cuenta que al final de la estación hay un bulto. Y pues él lo que dice pues seguramente es una persona y pues como va pasando la noche este bulto se va acercando poco a poco. Había más gente durmiendo, es lo que cuenta esta historia, y que en algún punto este bulto se junta contra otra persona y que esta persona es arrastrada a los túneles muy rápido, o sea que la velocidad con la que se lo llevó fue muy rápido, pero nunca vieron si el bulto realmente fue una persona, la persona que estaba dormida que se llevaron sí lo era, porque grita y, o sea, todo el mundo se queda en shock y nadie hace nada y simplemente desaparece. Y es algo que cuentan mucho en las estaciones de Nueva York. O sea, si tú te quedas a dormir en una estación de Nueva York porque se permite quedarse, te puede pasar esto, o sea, te puede llevar algo. ¿Qué era? ¿Quién sabe? Entonces el chico dice que pues sale muy aterrado de la estación y prefiere quedarse entre la estación y la calle porque dice yo al túnel no vuelvo a bajar y ahí se pasa la noche en la escalera. Y no me extraña en absoluto. Entonces, Pues, ahorita que mencionaste esto de los trogloditas, pues me acordé de que pues en Nueva York sí te permiten dormir en las estaciones del metro. perturbador. Pues mira, sin sentir, ya hemos llegado a la 1 de la mañana, así que si quieres, nos podemos ir despidiendo, podemos ir cerrando este viaje por los subterráneos y las historias de terror de los subterráneos del mundo. Sí, igual si ustedes tienen alguna historia de algún subterráneo, pero bueno, sí, Marco, creo que les hemos dado datos curiosos para que se prevengan si van a Japón, a Nueva York, a Londres, a Moscú, tengan cuidado. Recuerden que el Sí, metro es sí. un lugar para depredar y donde pueden pasar infinidad de cosas, infinidad, tanto sobrenaturales como de gente un poco psicópata. Y digo, nos falta hablar un montón de Ciudad de México, pero Ciudad de México también tiene cosas que son más leyendas urbanas y que en algún momento se convirtieron en realidad. Entonces, solo tengan cuidado. Y miren a todos lados la siguiente vez que desciendan a un subterráneo. ¿Sí? Pues si gustas, Sí, nos podemos ir despidiendo. claro, solo otro consejo. Si les sonríen y ven que esa sonrisa es falsa, caminen más rápido. ¿Cómo van a saber eso? Pues es que hay una Explícame. sonrisa que no es humana, o sea, se ve a leguas que no es humana. O sea, es como una sonrisa, es que no sé cómo describirla y no la, o sea, no la sé hacer porque sí soy humano, pero es una sonrisa diferente. O sea, o lo puso hace un momento en duda, o puso en duda hace un momento que fueras humana. Se refirió a ti como Sí, eso. eso. Pues lo siento, pero sí soy humana. Es como una, o sea, es que, bueno, sí, o sea, sí es una sonrisa falsa. Es muy evidente que, o sea, solo no tiene un rasgo humano. Lo sabrán cuando la vean y se acordarán de mí. Y si se acuerdan de mí, Ah, caminen rápido. seguro, seguro que querrán correr. Sí, sí, sí soy humana, es algo que diría alguien que no es humano. Estoy de acuerdo con Víctor, estoy perfectamente de acuerdo con Víctor, efectivamente. Muchas gracias a todos los que se desvelaron con nosotros. Esperamos que esta horita les haya resultado entretenida, les haya resultado ligeramente espeluznante. Bueno, les agradecemos a todos los que se conectaron en Discord con nosotros y se desvelaron. Les agradecemos a todos los que nos oirán en YouTube también. Muchas gracias. Les invitamos a que se suscriban, nos contacten en nuestras redes sociales, nos envíen mensajes. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram también. Entonces, tenemos todas nuestras redes sociales para que nos sigan, para que nos compartan sus ideas, para que nos pidan cosas que quieran escuchar en el programa. Y pues yo, por mi parte, me voy despidiendo. Mi nombre es Marco Antonio Santiago. Yo soy Iraí Vilchis y esto fue Hablando en la Oscuridad. Recuerda, en la oscuridad ellos pueden acercarse.